Entonces, Primero la canción. Bueno, está grabando. Bueno, empezamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpen los problemas técnicos. Se hackearon la cuenta o no sé qué. Ahí está, perfecto. Bien, bueno, este espacio es Tejiendo en Redes. Surge como herramienta pedagógica feminista con perspectiva de género, derechos humanos, antiabolicionista, antirracista y antisexista. Desde la agrupación docente La Violeta, en Suteba CTA, provincia de Buenos Aires, Brigada ESI La Violeta y Cultura en Movimiento. Quien les habla, Ayelen Pizerne, subsecretaria de Igualdad de Género y Diversidad de Suteba. Hoy tenemos una invitada de lujo, Cecilia Vilalta, y quien va a moderar es nuestra compañera referente de género de Almirante Brown de La Violeta, también narradora de Cultura de Movimiento. Así que, bueno, Giselle Grieco. Bueno, antes que nada, antes de empezar, debido a los acontecimientos de ayer, repudiamos enérgicamente lo sucedido, este protogolpe, ¿no? De sedicionistas, ¿sí? De personas que, bueno, si bien por un lado hay un sector que está haciendo un reclamo justo y del cual hoy el gobernador Kicillof dio políticamente una respuesta acertada, bueno, hay otros grupos de ultraderecha que aprovechan esos reclamos justos para generar ese terrorismo de Estado y en el cual ya dijimos en Argentina nunca más. Así que, bueno, a raíz de eso, hoy con un poco más de calma, empezamos con esta charla, con este espacio de Tejiendo en Redes, y le dejo todo el accionar del día de hoy y el éxito a Giselle y a Cecilia. Así que adelante, compañeras. Un honor estar acá con ustedes. bueno, muchas gracias, Aye. Y bueno, como bien me presentó Ayelen, estoy orgullosa de ser parte de esta agrupación de docentes La Violeta. En lo que refiere a mí, milito en lo que es la Violeta Brown, de Almirante Brown. Y bueno, cuento un poquito de mí, creo que es importante también, ¿no? Siempre contar de uno. Yo soy docente de nivel inicial, licenciada en el nivel, educadora popular, narradora, hice una especialización en pedagogías de género, y soy mamá. Así que bueno, hoy tenemos el gran lujo, el privilegio de estar con Cecilia Vilalta, que tuve también la suerte de conocerla en otro espacio, ¿no? En el cual otra de las estrategias que utilizamos en lo que es Almirante Brown es Cuentos en Movimiento. Bueno, ella confió en Cuentos en Movimiento como una estrategia más para el abordaje de la ESI, y así fue que la conocí. Y bueno, voy a leer todos los títulos que tiene ella, como también para ir sabiendo, ¿no?, con quién estamos. Bueno, ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación Social, en UBA, especialista en docencia de entornos virtuales, en la UNCI, hizo el posgrado en Educación Sexual Integral, Desafíos de la Implementación en el Ámbito Educativo Comunitario, en la Flaxo, y tiene la diplomatura en Niñas, Niños y Adolescentes en UBA de Filosofía y Letras. Y recientemente, autora del cuento Sabrina y el Cuerpo en Niña Pez Ediciones. Bueno, vimos a llamar este ciclo de charlas Tejiendo en Redes. En esta ocasión vamos a hablar sobre ESI, comunicación y recursos. Pensar la ESI, ¿no?, desde la comunicación y la presentación del libro infantil, como bien les dije, Sabrina y el Cuerpo, como otro recurso más a tener en cuenta. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Esta charla después va a estar grabada y la vamos a publicar dentro de lo que es la página del Face de Brigada ESI La Violeta. Y bueno, con todas, con todos ustedes,
Cecilia Vilalta. Hola a todos, a todas, a todos. Si hay alguien que no me está escuchando bien, vamos a tener como espacio principal de comunicación, si les parece, el chat del Zoom. Yo lo tengo abierto, entonces si hay alguna cuestión que no está llegando, o que no se comprende, o que yo no lo estoy diciendo bien, ustedes me van diciendo y me saludan. Yo tampoco puedo escuchar. Bueno, el que por ahí no puede escuchar tiene que resolver el tema del audio de su propia computadora, ¿sí? Yo hablo cuando por ahí si no me escuchan bien al volumen, pero si directamente no se escucha, es como el problema de la compañera Yelén, ya es una cuestión de su propio dispositivo técnico. De cualquier manera, va a haber una dinámica en la cual van a poder participar igual aunque no me estén escuchando, así que las invito a que se queden si tienen ganas, por lo menos la primera parte, y por suerte, y gracias a las nuevas tecnologías y a lo que es internet, esta charla se puede grabar, y entonces después cualquier persona interesada va a poder acceder. Bueno, quiero agradecerle a todas las agrupaciones que están organizando este ciclo de charlas. Considero que es fundamental sostener la educación sexual integral en el marco de la situación que estamos viviendo, que a veces me resulta muy difícil encontrar una palabra para hablar de la cuarentena, y agradezco la confianza de todas y todas y todes para, bueno, invitarme y ser parte y poder compartir cuestiones y temas que vengo trabajando ya desde hace tiempo. ¿Comenzamos? ¿Estamos para arrancar acá? Si me ven que me voy para la hoja, es porque hay varias alumnas mías que están ahí, que les agradezco un montón que se hayan conectado, saben que soy bastante estructurada para presentar las clases, y tengo como siempre en el instituto mi hojita, que la uso, bueno, es que reciclo hojas, y del otro lado están los dibujos de mis hijas. Pero acá tengo el apunte como para que podamos abarcar todas las cuestiones. Primero, yo empecé a trabajar con la educación sexual integral en el año 2014 en un proyecto interdisciplinario con el profesor Esteban Potenza, que es un gran compañero y colega y amigo de trabajo en este gran camino que es construir la educación sexual integral. Cuando empezamos este recorrido nos encontramos que a veces era difícil encontrar recursos, que a veces era difícil o no sabíamos de qué manera seleccionar los materiales de lectura estratégicos y significativos para trabajar con la ESI. En ese primer momento, acá también tengo una cajita llena de cosas, las voy a ir sacando y compartiendo. Lo que hicimos fue empezar a trabajar con los cuadernillos, que son, podemos decir, bastante famosos para las personas que trabajamos con la ESI. Estos cuadernillos se elaboraron como parte del programa de la educación sexual integral, que se constituye, se forma y tiene fuerza a partir de la ley 26.150 del año 2006. En el año 2018 se hacen los lineamientos curriculares, que es el cuadernillo verde, verdecito, también un material de referencia, y después a partir de los lineamientos aparecen los cuadernillos para cada nivel, del año 2010 aproximadamente, año más, año menos. Esos materiales de base son excelentes, pasaron 10 años, entonces acá hacemos un parate, y hoy decimos, bueno, ¿cómo creció la ESI? ¿Cómo se fue institucionalizando la ESI? ¿Qué espacios se fueron abriendo cuando se empezó a trabajar, y los docentes y las personas que vimos esto como un gran potencial para generar espacios democráticos, espacios de equidad, espacios de acceso a los derechos, de igualdad, nos fuimos apropiando? Cuando nos fuimos apropiando, nos dimos cuenta que necesitábamos más. Por eso, y por suerte, desde el año 2010 hasta el día de hoy, nos encontramos con un montón de recursos y de materiales y de libros y de páginas web. Entonces,
con esto, ¿qué quiero decir? Que es importantísimo, siempre que trabajemos con la educación sexual integral, ir viendo el año en el que el material se realizó, quién es la persona que lo hizo, qué formación tiene, de qué campos viene, porque esto nos va a marcar la mirada que va a tener o el recorte que de pronto va a hacer en relación a este gran campo multidisciplinar que es la educación sexual integral. Y acá me meto en por ahí el aporte, o espero que sea un aporte, que estuvimos conversando con Giselle para el encuentro de hoy. Cuando yo empecé a trabajar con la ESI, en el 2014, como ya dije, mi gran preocupación era, ¿y la comunicación, que es del campo que yo vengo? ¿Cómo aparece? ¿Qué pasa con la comunicación en el marco de la educación sexual integral? Entonces lo que propongo es que pensemos juntas, y juntes y juntos, bueno, veo muchos nombres, pero bueno, voy a hacer foco en la exposición. En que pensemos juntos la transversalidad que para mí tiene la comunicación en lo que es la educación sexual integral. En un primer momento, algo muy importante cuando nos metemos en la ESI es pensar qué entendemos por sexualidad. Esta para mí, por supuesto hay distintos puntos de partida, es una gran pregunta para hacernos. ¿Yo tengo claro qué aspectos abarca la sexualidad? No necesito ser un especialista en sexualidad, ni nada por el estilo, porque soy una persona que se está haciendo una pregunta, y eso ya es más que válido. Los cuadernillos tienen una definición muy cortita y muy concreta y clara. Yo la voy a compartir. Y les propongo que me presten mucha atención, porque a partir de acá va a surgir una propuesta, una dinámica de taller, digamos, en el marco de un Zoom. Por otro lado, aclaro que es la primera vez que hago una dinámica de este tipo. Espero que salga. Yo la dinámica que voy a plantear la adapté a un Zoom. Ya la hice en espacios presenciales. Pero bueno, sabemos que esta situación que estamos viviendo, no sabemos cuándo va a terminar, yo quiero ser realista o quiero decir lo que pienso, y entonces, bueno, empezar a animarnos a hacer otras cosas, ¿no? Como para poder construir un conocimiento. Les leo la definición que aparece en todos los cuadernillos del Ministerio de Educación. El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. Se expresa en las formas de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, pensamos y hacemos. Esta definición es de la Organización Mundial de la Salud. Aparece en los cuadernillos en el año 2010, pero la definición es del año 2000, y yo siempre que la leía decía, en esta parte que nombra, es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos, y yo decía, y me atrevo a agregar, y comunicacionales. Y bueno, pasó el tiempo, yo siempre seguí con esa preocupación de cuándo van a aparecer materiales que empiecen a hablar de la comunicación, específicamente de la comunicación en la ESI. Bueno, vamos a dejar esto para después de la dinámica. ¿Qué pasa? ¿Cuándo aparece la comunicación? O por lo menos lo que yo encontré hasta el momento para compartir.
La dinámica es muy simple, yo la voy a explicar, pero después igual la escribo acá en el chat. Yo quiero que cada una de ustedes, cada uno de ustedes, tome una hoja, si quiere, y una lapicera, y escriba alguna palabra o frase corta. Cuando digo frase corta me refiero a 2 o 3 palabras, que para ustedes tiene que ver con algún aspecto de la sexualidad. Muy simple. Lo escriben en la hoja o si quieren en el chat, acá al costado. No hace falta hacerlo rápidamente, se toman unos minutos. Yo preparé una canción de fondo para ir disfrutando, que es del grupo Mecano, se llama Mujer contra Mujer, es del año 1988. Así que nos tomamos unos minutitos para disfrutar la canción, escribir la palabra. Yo voy a ir leyendo las palabras y cuando termine la canción voy a tratar de hacer como un compilado, lo que llamaríamos en clases presenciales puesta en común o síntesis de lo que ustedes escribieron. Por supuesto es optativo también, ¿eh? Si no aprovechan y se van a buscar el mate. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. El resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque enteros no hay donde esconderlo. Lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una vida de aquello no está bien. Otra vida que se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. Quien le tiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si
Bueno, genial, anoté todo lo que pude. Si hay alguien que lo puso en un papel y quiere mostrarlo, así yo lo puedo leer. Genial. A ver, me voy a la otra pantalla porque hay dos. Bárbaro. Bueno, avancemos. Hasta ahora venimos bien. Esto está saliendo del taller virtual. Vamos a decirlo, taller virtual. Suena contradictorio casi, pero bueno. Vamos a la nueva realidad que nos atraviesa. Genial todo lo que dijeron, zafé. Voy a poder continuar con lo que tenía pensado. Hasta ahora siempre me viene saliendo bien. Cuando participan, después me sirve para retomar y encauzar hacia donde yo quería ir. Aparecieron muchas cosas. Yo le voy a leer algunas, las que llegué a anotar del chat. Pero antes de continuar, quería comentarles que la educación sexual integral se sostiene o se organiza en 5 grandes ejes que están entrelazados, que están tejidos, tomando palabras bueno, el tejiendo redes del encuentro. Uno tiene que ver con el cuerpo, con el cuidado del cuerpo, para decirlo más claramente, con cómo entendemos el cuerpo, con el respeto al cuerpo, con la diversidad de los cuerpos. Otro tiene que ver con la diversidad, tanto sexual como cultural. Otro tiene que ver con los derechos. Otro tiene que ver con la perspectiva de género. Y el otro con la afectividad. Y fíjense que si ustedes, a medida que iban las personas participando en el chat, fueron leyendo lo que se ponía ahí, yo podría armar 5 columnas, y siempre vuelvo a mis estructuras, y podría ir encajando cada palabra en una de las 5 columnas, y podría ver cómo a partir de todas las cuestiones que ustedes fueron diciendo, me doy cuenta cómo vamos construyendo y los saberes previos que traemos en relación a la educación sexual integral. Y que también hay una realidad, por ahí hoy ustedes tuvieron la necesidad de poner amor, por decir una de las palabras que tiene que ver con la afectividad, pero por ahí, si yo hago la misma dinámica en 5 semanas y me encuentro con que justo yo hablé con una compañera y está pasando una situación de vulneración de derechos, voy a poner violencia de género. ¿Por qué? Porque depende del momento y de la situación que yo esté atravesando, lo que voy a por ahí resaltar o va a salir más, se va a visibilizar de la educación sexual integral. Porque de esto se trata también, abarca una multiplicidad de ejes y de temas que tienen que ver con la vida, que no son nuevos. En realidad lo que viene a hacer la ley y todos los que laburamos con esto es visibilizar algo que siempre existió y dejar de negarlo. Eso también es muy importante. Entonces, volvemos a una de las preguntas que aparecieron al comienzo. ¿Y la comunicación qué? Perfecto. Yo me encuentro con que la educación sexual integral tiene que ver con, y acá voy con cosas que ustedes dijeron, relaciones interpersonales, la libertad, tener autonomía. Yo por ahí les agrego alguna acción a la palabra de ustedes. Acceder a los derechos, el respeto, con las cuestiones de la personalidad, la construcción de la identidad, tener confianza, con los sentimientos, con la igualdad, con la responsabilidad, con la libertad, con la diversidad. ¿Cómo puedo generar, sostener, alimentar, resignificar todas estas cuestiones sin la comunicación? No sé. Si alguien quiere me contesta, yo no sé, no lo podría contestar, mi respuesta sería tajante. No, pues la comunicación nos atraviesa como seres humanos, y entonces por eso es que la podemos pensar como transversal a la educación sexual integral, y que aparece con esta fuerza recién en el año 2018 en un documento que yo cuando lo leí dije, esto era lo que yo me estaba como preocupando. Y les comparto el material, esperen que les quiero compartir un link de donde ustedes van a poder bajar el material
porque está buenísimo para ampliar, es un material de UNICEF y la UNESCO. Ya les pongo el link acá al costadito, por si se lo quieren copiar y después bajar. Copian y pegan ese link, y también miren, si hacen clic, no se vayan igual de la charla, pero ya tienen ahí para poder acceder. Es un material muy interesante, recién del año 2018, en donde aparece, el material habla de una evolución del concepto de sexualidad. A mí por ahí la palabra evolución mucho no me hace sentir cómoda, pensaría más como en una resignificación, crecimiento, problematización, como pasa con todo el campo de las ideas. Y les voy a compartir 4 puntos, de los cuales que tienen que ver con la comunicación de ese material. Por supuesto hay otros que tienen que ver con otras áreas. Yo por ahí hoy estoy haciendo foco en el tema de la comunicación. Uno tiene que ver con que la educación sexual integral tiene que proporcionar oportunidades para adquirir información precisa. Fundamental. Fíjense todas las palabras que ustedes pusieron, lo importante que es tener información precisa para poder ser libre. Lo importante que es tener información precisa para acceder a los derechos. Otro punto. Empoderar a la persona para mejorar sus aptitudes analíticas y comunicativas. Puedo poner 1000 ejemplos, pero es importantísimo que nos animemos a reclamar nuestros derechos. Eso es una habilidad comunicativa, expresiva. Otro punto. Alertar a las personas a pensar maneras de expresar los sentimientos. Fíjense hoy cuando empezamos, ¿no? Que yo digo, bueno, espero que salga, que nunca lo hice, y de alguna manera de esa forma uno puede como descargar la sensación de nervios de decir, ¿saldrá o no saldrá mi propuesta? Porque virtualmente nunca la hice. Animarnos y a tomar conciencia de que las emociones, por ahí esa palabra, también hablemos de los sentimientos, nos atraviesan en todas las acciones que realizamos. Animarnos a expresarlos. Simplemente eso. Y como último punto, dice que la educación sexual integral tiene un enfoque centrado en la persona, y el estudiante o la persona en general tiene que transitar propuestas que le permitan construir su propia comprensión de la información a través de una vinculación crítica de la información anclada en experiencias personales. Este es el punto que tiene puntualmente que ver con desarrollar en las habilidades del sujeto crítico. Recién en este momento, por lo menos por supuesto puede existir otro material que yo por ahí no pesqué en la red, y seguro, pero en el año 2018 aparece este material en donde la comunicación aparece con mucha fuerza. Por eso es tan importante cuando trabajemos la educación sexual integral, no olvidarnos de la transversalidad de la comunicación, ¿sí? Y en torno a esto, y ahora por ahí entrando en el segundo momento de la charla, hay una cuestión central por ahí para habilitar la comunicación, que son los recursos, las estrategias que uno selecciona. Fíjense, hoy, que esta primera parte fue más expositiva, así todo, con Giselle dialogamos y acordamos que estaba bueno generar una propuesta para que las personas que estaban participando tuvieran un momento de expresión. Esto se logró por una decisión, una planificación en la cual se hizo una propuesta de una consigna para habilitar la palabra. Bien, en torno a esto, y sobre todo por ahí cuando uno trabaja con las primeras infancias o los adolescentes, es importantísimo el recurso y la propuesta que acompaña ese recurso para lograr justamente espacios de comunicación libres y de confianza, en donde las personas puedan comunicarse sabiendo que van a ser sus ideas respetadas. Y acá podemos ir a la ley 26.061 de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tiene 2 artículos,
los tengo el 18 y el 24, si no estoy diciendo barbaridades, los números no son lo mío, pero que hablan del derecho a expresarnos y a que los niños, niñas y adolescentes se expresen y a que sus ideas sean oídas y tenidas en cuenta, básicamente. Entonces, seleccionar recursos para trabajar con la educación sexual integral y o generar nuestros propios recursos para trabajar con la educación sexual integral es algo para empezar a pensar, para empezar a encontrar lugares de referencia en donde uno puede sacar ideas, abrir espacios o propuestas para decir esto puede funcionar con un grupo, esto no. ¿Por qué? Porque un recurso puede funcionar para un grupo y para otro no. En torno a esto, les quiero leer una poesía muy cortita, como para pensar y abrir el diálogo en torno al cuidado del cuerpo en las primeras infancias. Porque si nosotros queremos que los otros y las otras se expresen, la idea es, por un lado, cuando hacen una pregunta, darle la importancia que la pregunta tiene. Y buscar una respuesta. Si sabemos la respuesta, genial. Y si no la sabemos, la buscamos. Eso punto número 1. Y punto número 2, si no aparece la pregunta, ver la manera, insisto, de buscar recursos que abran los espacios de comunicación para que aparezcan temas y por ahí, a partir de ahí, aparece la pregunta. Bueno, es una poesía de este libro que se llama En bolsillos chiquititos no entran secretos grandes. La autora se llama Sin García. Dice así: la colita del gato. Paco tiene un gato de verdad. Miau, miau, miau. El gatito de Paco no deja de maullar. Quizás un poco de leche lo pueda calmar. La colita del gato va de aquí para allá. Y miau, miau, miau. Paco la quiere atrapar. La colita del gato no, no, lo reta la mamá. El gato de Paco mueve la colita sin parar. Y a Paco le llama mucho la atención. Parece una viborita. ¡Qué risa, qué risa! Paco la atrapó. ¡Miau, miau, miau! Mirá, mamá, la viborita que lleva al gato atrás. La colita del gato no, vuelve a decir mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta Paco y se enoja. La colita del gato no se toca. Y la de Paco tampoco. A los nenes no se los toca. Y a las nenas tampoco. Algunas partes del cuerpo nadie las puede tocar. ¿Y cuáles son? Las que esconde el pantalón. Si alguien quisiera tocarlas con intención y eso te hiciera sentir muy mal, podés contarle a alguien en quien puedas confiar. Siempre habrá alguien que quiera escuchar y darte un abrazo, que te sepa cuidar, como cuida mamá a Paco y a su gato. Bueno, me quedo como... es muy fuerte esta poesía, pero fíjense todos los temas que habilita para dialogar, ¿no? El cuidado de las partes del cuerpo, quién puede tocarlas, quién no, solamente cuando hay cuestiones de salud o de higiene. Importantísimo hablar del tema de los secretos, no hay que guardar ningún secreto. Si alguien toca a un niño o una niña, tienen que tener bien en claro que lo tienen que contar, que ellos tienen el derecho a expresarse, que nadie tiene que decirles esto no lo cuentes,
Y por ahí empezar a hablar de esto de la nada resulta un tanto difícil o no sabemos cómo hacerlo. Pero a veces un recurso que alguien nos pueda alcanzar o que nosotros, nosotras podamos seleccionar, habilita la palabra, habilita el tema, y de esto se trata la educación sexual integral, entre muchísimas otras cuestiones. Bueno, voy a ir con mi listita. Acá estoy, Giselle. Te paso la palabra. Muy bien. Bueno, y hablando de estos recursos, ¿no? Como bien expusimos en el título, ESI, comunicación y recursos, acá acabaste de dar un muy buen recurso a través de una poesía. Así que bueno, hablando de esto, vamos ahora a hablar del recurso que vos utilizaste, ¿no? Qué importante, ¿no? Ya entablaste esas dos cosas, la comunicación y el recurso. ¿El recurso para qué? Para poder comunicar. Y lo bueno de poder crear estos recursos es que no queden en uno mismo, sino que tratar de compartirlo y de construirlo de manera conjunta. Entonces, yo acá tengo la suerte de tener el cuento Sabrina y el cuerpo, la autora quien nos estaba hablando, y una narración acerca de este cuento, ¿sí? Recuerden que siempre lo que es la narración se recrea, ¿no? No es el cuento de por sí, sino que es una recreación de este mismo cuento, ¿sí? Que como bien lo dijimos, está editado en Niña Pez Ediciones, las ilustraciones de Laura Ramírez Serrano. Así que bueno, los invito y las invito a escuchar de manera atenta este hermoso cuento que nos puede también ayudar a poder construir los nuestros, ¿no? Así que ya vamos. Yo quiero saber por qué tengo tantos por qué. Yo quiero saber por qué tengo tantos por qué. Ya, Sabrina se levantó con unas ganas inmensas de saber algo. ¿Qué es el cuerpo? Y así empezaron a surgir de su cabeza varios interrogantes. Interrogantes que se lo fue anotando uno por uno en su gran cuaderno de dudas. Y empezó a anotar y, a ver, yo quiero saber, ¿por qué mi cuerpo tiene colores? ¿Por qué todos los cuerpos son distintos? ¿Por qué vestimos el cuerpo? ¿Por qué tapamos las partes íntimas? ¿Por qué lo pintamos? ¿Por qué hay personas que hacen dibujos en la piel? ¿Por qué a veces el pelo está atado y otras suelto? ¿Por qué a algunos cuerpos les falta una parte? ¿Por qué algunas personas dicen que nacieron en cuerpos equivocados? Y así, sin poder parar, siguió anotando cada duda en ese cuaderno. Y como las dudas seguían existiendo, quiso empezar a preguntar. Al otro día, cuando fue a su colegio, le preguntó a su maestro: «Maestro, yo quiero saber algo. ¿Qué es el cuerpo?». Y el maestro, mientras estaba escribiendo en sus papeles, le dijo: «Sabrina, quédate tranquila. La semana que viene arrancamos con ese tema». Sabrina fue a su casa y lo encontró a su papá y le preguntó: «Papá, ¿qué es el cuerpo?». Y el papá le respondió: «El cuerpo son las manos, las piernas y la cabeza». Sabrina siguió con dudas. La encontró a la tía, que estaba haciendo ejercicio en su casa, y le preguntó: «Tía,
decime, ¿qué es el cuerpo? Y la tía le respondió, el cuerpo es algo que hay que cuidar, y hay que cuidar mucho, por eso hay que hacer mucho ejercicio y comer de una manera sana. ¡Wow! ¡Cuántas cosas es el cuerpo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Podés venir un cachito? Y la mamá se acercó. Mamá, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo, Sabrina, es algo maravilloso, que de a poquito vas a ir descubriendo. Y así siguió y siguió. Ya sé, hay cosas muy importantes del cuerpo. Por ejemplo, que tenemos un nombre. Y así empezó a buscar el origen de su nombre. Sabrina. Significaba princesa. Pero a Sabrina mucho no le gustaba eso. Princesa, justo princesa. A mí no me gusta ser princesa. Es más, no me gusta cuando me dicen princesa. O peor, cuando me dicen, muñeca, vení. Muñeca no. Yo no soy una muñeca. Yo tengo vida. Yo soy una nena. Soy Sabrina. Y a mí me gusta que me llamen así. Sabri, por ahí, eso sí está bueno, que me digan Sabri, porque eso no me hace mal. Las cosas, no. Sabrina y punto. Y siguió reflexionando. Hay algo que sé muy, pero muy, pero muy bien de mi cuerpo. Y es algo que me contó mamá. Y es algo que me lo dijo muchas veces. Y eso es que hay partes que no se pueden tocar de mi cuerpo. Ni yo tampoco las puedo tocar. Claro que en ocasiones hay personas que nos tienen que tocar o mirar. Por ejemplo, los doctores, pero siempre y cuando yo me sienta cómoda y tranquila. ¡Wow! ¡Cuántas cosas que sé del cuerpo! Y me dijeron que voy a seguir aprendiendo. Eso es lo más lindo. Y así pasaron los días. Y Sabrina se siguió haciendo preguntas. Y así llegó el día en que fue al colegio. Era el día en que el maestro iba a empezar a hablar sobre el cuerpo. Y así Sabrina agarró su cuaderno y empezó a estar preparada. A ver, tengo que buscar la clase. Sí, ya sé, acá está. El maestro puso una lámina en el pizarrón y dio su clase. Al terminar, Sabrina le surgieron montones de preguntas más. Y nuevamente agarró su cuaderno de dudas, las anotó y nuevamente se las preguntó al profesor. Maestro, yo necesito hacerle unas preguntas. Acá acabo de anotar. ¿Por qué las partes íntimas no aparecen en la lámina? ¿Cómo podemos cuidar el cuerpo para que esté sano? ¿Qué hacemos si alguien nos toca las partes íntimas? ¿Por qué vestimos el cuerpo? ¿Por qué algunas personas sienten que nacieron en cuerpos equivocados? ¿Por qué los cuerpos tienen un nombre y un apellido? Me faltan otras más, espera, ¿Por qué decoramos el cuerpo? ¿Qué comunica el cuerpo? ¿Cuáles son las marcas del cuerpo? Y el maestro, cuando la escuchó, le dijo, tranquila, Sabrina, vamos a ir de a poquito y de a poquito construyendo juntos, lo que es el cuerpo. Sabrina, cuando llegó a su casa, estaba muy, pero muy contenta. Y al verla a la hermanita, le pidió que le hiciera un dibujo de su cuerpo. Y la hermanita, cuando le trajo ese dibujo, Sabrina, al verlo, no lo podía creer. De algo muy, pero muy, pero muy importante. Los cuerpos también transmiten sentimientos. Y otra cosa muy importante también, que está muy, pero muy bueno,
es que está bueno preguntarse por qué. Yo quiero saber por qué tengo tantos por qué. Y le damos un aplauso virtual a la autora de este cuento. A la narradora. Gracias. Hermoso. Bueno, espero que les haya gustado. Es de la autoría de Cecilia, Sabrina y el cuerpo. Está en Niña Pez Ediciones. Y bueno, un pequeño regalito. Uno cuando narra trata de buscar algunas cositas que por ahí en la lectura no están, o en la lectura hay muchas otras cosas más, ¿no? Sabrina tiene muchas preguntas y eso está realmente muy bueno. Y está bueno que en un libro se pueda llevar a cabo eso, ¿no? De poder animarnos a preguntar, de animarnos a comunicarnos, y de alzar la voz, ¿no? Hacemos historia también escribiendo y construyéndola, y cómo la construimos, animándonos, por ejemplo, a hacer esto, o a hacer cada una, sus propios recursos y estrategias. Lo importante siempre es, como hablaba Cecilia, ¿no? Utilizar tanto a la ESI como a la comunicación de una manera transversal. ¿Sí? No acordarnos, por ejemplo, de la ESI solamente en la semana de la ESI, sino que ESI todo el año. Así que bueno, gracias Cecilia, me encantó, espero que también les haya gustado, y seguimos. ¿Seguimos? ¿Seguimos con Sabrina? Dale. Bueno, por ejemplo, lo que querríamos preguntarte, ¿no? Es cómo surgió esto de vos crear tu propio cuento. Primero voy a aclarar que es la primera vez que escribo un cuento. Segundo, yo conocí a la editorial Niña Pez, que es una editorial independiente que publica materiales que a mí me parecieron muy interesantes, y justamente la conocí a través de un libro que tenía que ver con lo que a mí me estaba preocupando, que era el tema de la comunicación y la ESI. El libro se llama 7 frases machistas y cómo combatirlas. Las autoras son Noelia Ale y Agatha Menicini. Bueno, descubrí este libro casualmente en las redes, me pongo en contacto con la editorial, lo compro el libro y empiezo a seguir a la editorial. Y veo que tenía materiales que me interesaban, como por ejemplo el libro que les mostré antes y leí la poesía, y en un momento aparece una convocatoria para cuentos infantiles. Y dije, bueno, ¿por qué no? Venía con esta preocupación de los recursos, de la comunicación. En ese momento había empezado la diplomatura en Filosofía y Letras, y justamente yo me quería meter con la ley 26.061 y el derecho de los niños a expresarse libremente, niños, niñas y todas las primeras infancias. Y dije, voy a intentarlo, porque además era una propuesta y tenía que ser un cuento corto, lo cual para mí era genial porque nunca había escrito un cuento. Y bueno, empecé a armarlo y cuando fue tomando forma lo leí todo y me gustó. Y entonces dije, bueno, lo voy a mandar. Y en ese momento no entra, era una antología de cuentos, no entra porque la editora después me explica que le parecía que por la temática, por ahí era mejor para que salga solo. Y que bueno, que en ese momento no se podía. Bueno, y pasó un año casi, un poco menos de un año. Y bueno, y en un momento me escribe y me dice, bueno, ahora sí es el momento para Sabrina y el cuerpo. Y digo, bueno, y así salió Sabrina y el cuerpo. O la historia ¿Por qué le pusiste Sabrina, por ejemplo? ¿Por qué Sabrina? O sea, ¿tiene alguna historia el nombre Sabrina? No tiene una historia particular, pero me gustaba que Sabrina significaba princesa, porque me servía para que apareciera esta problematización en la historia. Y la verdad es que me gustan los nombres clásicos,
o los nombres que se escuchan y uno ya sabe cómo se pronuncian, cómo se escriben, son concretos, rápidos de meter en la cabeza. Es como que es un estilo de los nombres que me gustan, por supuesto eso es muy personal. Entonces dije, va Sabrina, y se acababa el tiempo para enviarlo y dije, va Sabrina, ¿no? La verdad es que no tiene más que esa historia, no hay un familiar, nada, me parece un nombre claro y apuntaba a eso, ¿no? Porque para un título me parece que estaba bueno que fuera un nombre así, que culturalmente es Está simple, instalado. digamos. Claro, instalado. Tal cual. Sí, básicamente eso. Y también un Buenísimo, nombre, porque aparte, o sea, el cuento trata muchas temáticas. Uno por ahí al leer el título lo podemos como también o pensar o asociar a que está solamente abarcado de lo que es el cuerpo en sí, ¿no? Lo físico vendría a ser, que también muchas veces como que caemos en esa falencia, ¿no? De asociar lo que es la ESI tan solo en lo biológico, ¿no? Pero este cuento lo que tiene es que trata de todo, hasta las diversidades de género, la importancia del respeto hacia los demás, la intimidad, ¿no? Hay muchas preguntas que hasta son tiernas, graciosas, ¿no? Que muchas veces, una que por ahí somos mamás o al ser docentes, nos han preguntado nuestros alumnos, nuestras alumnas. Entonces, parte de cosas simples que son a la vez tan abarcativas y tan complejas, ¿no? Como cuando vos preguntaste esto, lo de la comunicación, a veces no hay respuestas, a veces hay aspectos que, como este aspecto del cuerpo, ¿no? Lo vamos construyendo entre todas y todos. sí, yo intenté a través de todas las preguntas, una vez que el cuento ya lo tenía todo armado, me fijé si las preguntas de alguna manera atravesaban los 5 ejes de la ESI. Y sí, como vos acabas de plantear, a través de las diferentes preguntas, uno puede abordar diferentes temáticas de la educación sexual integral justamente a partir del diálogo, ¿no? Aparece la pregunta en el cuento y uno entonces puede darle una respuesta, ya sea porque la tiene o porque indagando, averiguando, informándose, accediendo a la información precisa, como decíamos antes, puede ir construyendo una respuesta posible. Y también en el final del cuento, yo lo que intenté cuando Sabrina le plantea al maestro un montón más de preguntas, que, bueno, vos, Giselle, que leíste el cuento, habrás visto que todas esas preguntas están en otro momento del cuento. Lo que yo ahí busco es que Sabrina intente ponerse en el lugar del otro, ¿no? Diciendo, bueno, yo ya me hice un montón de preguntas y de alguna manera fui haciendo un camino y estoy intentando buscar respuestas, pero mis preguntas las quiero compartir igual con los demás, como parte de un colectivo, como parte de un grupo, porque digamos que implícitamente está la preocupación de ella de que los demás también se hagan preguntas. Y ese por ahí es el efecto de tantas preguntas en el final y tantas preguntas que ya aparecieron en otro momento de la historia. Y que de hecho hay una, que es la del cuidado de las partes íntimas, que ella ya tiene respuesta. Sin embargo, la hace para que sus compañeros y compañeras también tengan una respuesta a esa pregunta. Esto es lo Eso maravilloso de la es ESI, ¿no? Poder plantearlo desde la comunicación y desde la transversalidad y a su vez desde el ida y vuelta y tratar de animar a los demás y a las demás que por ahí no tienen las mismas herramientas o la misma construcción, ¿no? Que vamos teniendo nosotras, nosotros, o mismo nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas, para que puedan también, ¿no? Contagiar eso tan lindo que es la duda, ¿no? Muchas veces como que decimos, bueno, hasta tenemos miedo nosotros mismos de poder decir no sé, o de tener dudas también nosotras, nosotros, pero es lindo estar desde ese lado, ¿no? Del rol educador y a su vez aprendiendo de eso que nos está pasando, ¿no? Entonces, eso es lo bueno también, como vos estabas diciendo,
poder incentivar, seguir tejiendo redes, ¿no? Para que cada vez seamos más los que nos preguntamos. No sé por ahí si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a la historia, aprovechar el momento. Viviana Carranza González había levantado la mano, ¿eh? Ah, genial. A ver si vemos. Si querés activar En breve hacemos un sorteo de libro, ¿eh? Aparte, les aviso. Perfecto. La que quiera hablar, active su micrófono y le damos la palabra. Les voy a anotar un blog que armé con la ilustradora, que es una amiga de la infancia, nos conocemos desde los 6 años, y ahí hay una entrevista también que me hicieron donde también hablo del libro, por si les interesa escuchar. Ahí lo anoto en el chat. Ceci, ¿cómo hacemos para obtener tu libro? Mira, es muy sencillo porque se pueden comunicar conmigo o directamente con la editorial. La editorial es muy chiquita y no trabaja con las librerías. Entonces, el libro solamente se consigue comunicándose con la editora, que se llama Jessica Boyanover, es una persona súper accesible, muy cálida. La verdad, he aprendido muchísimo publicando este libro con ella. Siempre me sale editando, pero la que lo editó fue ella. Tengo que sacar esa palabra. Y si no, conmigo directamente. En este momento la primera tirada del libro se agotó y ya está, pero ya la semana que viene está la segunda tirada. Así que cualquier persona que lo quiera se comunica conmigo, yo las anoto, que me estoy armando un listadito en Excel, y cuando ya tenga la segunda tirada les aviso. Y la verdad que la primera tirada se distribuyó con la buena voluntad de todos, de todas, en el marco que estamos. Entonces nos ponemos en contacto por mail o por WhatsApp y vemos la manera con un pasamanos, con alguna persona que por ahí justo tiene que salir a trabajar. Y sinceramente se va tejiendo la red de la entrega del libro, es así. Así que ahí les dejo mi mail por si no lo tienen, y aquel que lo quiera, si quiere después me manda un mensaje, yo lo anoto o la anoto, y cuando esté la segunda tirada, combinamos, no hay ningún problema. No soy muy buena vendedora, pero por las dudas sí les aviso que sale 550, me gusta decir el precio para que quede claro y lo sepan. Y bueno, nada, eso. Y que lo disfruten. La verdad que lo que yo más deseo es que el libro llegue a todos y a todas las niñas, y que abra muchos espacios de diálogo, y que genere también. Me pasó esto con algunas devoluciones que me decían, se lo leí a mi hija, se lo leí a mi hijo, y me hizo otras preguntas que no son las que están en el libro. Y digo, bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, Sabrina se hizo estas preguntas, yo no tengo estas preguntas, yo tengo otras, pero si ella se anima a expresarlas, yo también las voy a expresar. Y yo también, como hace Sabrina, que vos, Giselle, que leíste el libro por ahí, se generó este efecto que yo intenté generar, de que no se va a quedar callada, va a seguir buscando las respuestas que quiere, así le tenga que preguntar a quien le tenga que preguntar. Le preguntó al entorno de ella cercano. Esto también lo hablaba la otra vez con una colega. Por supuesto que este libro, leído en otro contexto, con otros niñes, seguramente su entorno cercano va a ser otro, porque todas las personas son diferentes y tienen seres queridos diferentes alrededor. Una le preguntó a la mamá, al papá, a la tía y al maestro. Pero vos, ¿a quién le irías a preguntar? ¿Quién es tu adulto referente de confianza? ¿Tenemos en claro que de los niños que tenemos cerca, cuáles son sus adultos referentes de confianza?
¿tienen ellos en claro que es importantísimo que los tengan para que los ayuden frente a una situación de vulneración de derechos? Esto es importante también para dialogar. Bueno, todo es importante para dialogar, pero por ahí hablo de esto porque son las cuestiones que tienen que ver con el libro, ¿no? Que ella no se va a quedar sin tener una respuesta, va a seguir preguntando. Y ella sabe que hay otros niños que por ahí no lo saben, ella lo sabe por la actitud que tiene que ser oída, porque no se queda callada. Y esto también es importante y estaría bueno que empecemos a gestar esta semilla y esta idea en todos los niños, que no se queden callados, que se expresen, que pregunten, que exijan una respuesta. Por ahí esta palabra es un poco fuerte, pero es así. Vivan las voces. Bueno, no sé, yo sigo hablando de las preguntas de Sabrina, pero por ahí hay otra persona. Cecilia, acá hay una compañera, Mariana Ferro, Sí. que hizo una pregunta. Ah, ¿Y qué nos dale. recomendás para un hogar de niños judicializados? De 3 a 11 los separo en grupos, o me recomendás algo que sirva para todos. Y después la misma preguntó, ¿qué opinás del libro Mamá me vino, de Editorial El Colectivo? No sé si... No lo leí el libro, no lo leí, escuché, pero bueno, al no haberlo leído no puedo dar obviamente una devolución. Mira, la recomendación que yo doy en general, cuando por ahí hay situaciones en donde puede haber, ¿cómo decirlo?, más necesidad de diálogo, más necesidad de crear vínculos de confianza, trabajar con los grupos que sean lo más reducidos posibles. Porque no es lo mismo animarse a hablar frente a 20, no sé de cuántos niños tiene el grupo, que animarse a hablar cuando son 3. Perdón, soy yo, pero no te quería interrumpir, pero ya que preguntas, son más o menos 20, específicamente Claro. son 17, y tengo desde 3 años a 11. Si yo estuviese en tu lugar, lo que haría es hacer grupos lo más reducido que puedas, tampoco solos, 2, 3, 4, y podés ir probando. Primero hacerlo con los que tienen afinidad, a ver qué pasa, porque por ahí me siento más cómodo, y después al contrario, porque por ahí me siento más inhibido de hablar si la persona que tengo al lado es mi amiga. En cambio, si es alguien que no conozco mucho, por ahí no me da vergüenza, entonces me animo. Yo iría probando, y también variaría las edades. Por ahí haría primero que tengan más o menos la misma edad, y en otra dinámica cruzar el de 4 con el de 10, porque el de 10 te puede ayudar a darle la respuesta al de 4, porque ya la tiene por ahí, y nos habilita y nos enseña el vocabulario con el que tenemos que hablarle a las niñas, que es difícil. A mí eso es algo que me costó mucho en el libro. No, gracias. Como decía Giselle, que las preguntas sean como hechas por la niña, no un adulto preguntando y haciendo de cuenta que es un niño. Y eso lo trabajé mucho, por supuesto me ha ayudado el vínculo con niñas, mis hijas, el intercambio con colegas a partir de leerle alguna pregunta y en base a la experiencia en las aulas, que sabemos que es un aprendizaje permanente, todo lo que nosotros podemos aprender en las aulas. Bueno, a ver, ¿cómo un niño haría esta pregunta? ¿Cuáles serían sus palabras? Para que la pregunta realmente sea desde el punto de vista del niño y no del adulto o la adulta. Siguiendo con las recomendaciones, perdón Ceci, Mariana, dentro de lo que es la página de la Violeta, de Brigada ESI La Violeta, siempre solemos publicar ya sea cuentos, poemas o diferentes estrategias para abordar también diferentes temas en lo que nos respecta a nosotros, ¿no? En la educación y a su vez también en espacios comunitarios, solemos hacer educación popular, así que tratamos de variar los temas. Hay muchos cuentos que vas a poder encontrar, o si no también empezamos desde lo que es la Violeta Brown, la página de la Violeta Brown, está Miércoles de Cuentos, que ahí narro todos los miércoles un cuento destinado siempre a perspectiva de género, a ESI, que eso por ahí también te puede ayudar, y bueno, y ahí vamos dando diferentes
títulos de cuentos. Bueno, espero haber contestado la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí dando vueltas. Le agradezco un montón que acá veo un montón de nombres en las cámaras y reconozco de las alumnas del Instituto 53 de GLEU. Gracias, gracias. Es lindo volver a encontrarnos en un espacio diferente al de las aulas. Bueno, y hoy por hoy el único posible. Bueno, ¿alguien más que quiere hacer una pregunta o comentar algo sobre la charla? Esta es la tercera charla que tenemos desde Tejiendo en Redes. Bueno, para los que no nos conocen, elegimos este nombre precisamente por todo lo que estamos hablando, ¿no? Tratamos de ir entramando, de ir mezclando, de ir construyendo de una manera colectiva todo lo que sabemos. Y lo que no sabemos también, porque eso también está bueno. ¿Y cómo construimos? Así, a través de la voz. Así que viva las voces, viva la palabra, viva Sabrina y sus preguntas. Una pregunta, Ceci. Sí. Hablabas hoy, no te quise interrumpir, el tema de los vínculos, ¿no? De cuando una criatura pregunta, bueno, darle la respuesta. ¿Qué te pasa, por ejemplo, con algunas familias, ¿no? Que ante una pregunta se descolocan, ¿no? Porque las criaturas preguntan, y está buenísimo que así lo hagan, y hay un componente sociocultural importante de que en base a la pregunta, ¿no? Contestan como con mentiras o generan, por ejemplo, ¿no? Se reproducen como mandatos, ¿no? Históricos de si no come, asustarlos con el cuco, bueno, en su momento era el hombre en la bolsa, etcétera. Eso incide, obviamente, en la construcción y el desarrollo de la autoestima y la personalidad de las criaturas. ¿Cómo hacer, la pregunta sería esa, cómo hacer con las familias para que dejen de brindar esas respuestas místicas, digamos, o falsas, ¿no? Y bueno, es una pregunta muy interesante y que abarca muchas cuestiones complejas. Primero que la educación sexual integral es un posicionamiento ya frente a la vida, ¿no? Uno que va a estar en el aula hablando de educación sexual integral y después estamos en una reunión con amigues y vamos a tolerar que una persona adulta le pegue un tirón de pelo a un chico, sería algo absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, lo que vos estás diciendo es dificilísimo. Primero, las instituciones educativas, y lo dice también la ley, tienen que trabajar con las familias. Esto es muy difícil y no todas las instituciones lo hacen. Estamos en un proceso de construcción y a veces, como se sabe, que hay muchas familias que por sus creencias, por su educación, por sus saberes previos, por su desconocimiento, por distintas razones que nos constituyen como personas, niegan cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral, dicen cosas que no son verdad porque no saben qué contestar y por ahí en lugar de decir no sé, dicen algo absolutamente fuera de lo verídico o de la verdad. Bien, lo ideal sería poder dialogar con los adultos, con las familias en el marco de una escuela y indicar o mostrar, orientar cómo es el trabajo con la educación sexual integral. En el mejor de los casos, la familia va a acompañar. En el, entre comillas, peor de los casos, va a seguir con su educación. Entonces, uno, ¿qué hace? O por lo menos lo que yo pienso que es la posición que hay que tomar. En la escuela se educa en el marco de los derechos, se educa en el marco de la perspectiva de género, se educa teniendo en cuenta la educación sexual integral. Y si vemos tanta resistencia por parte de la familia, por lo menos que el niño o la niña sepa que hay otros adultos que piensan diferente y que a medida que se vaya construyendo el camino de su vida, no tome como verdades absolutas las verdades que vienen de la familia, sin que ninguna familia me odie, ¿no? Pero tenemos que darles las posibilidades para que ellos después puedan elegir.
Insisto, el mejor de los casos sería que escuela y familia trabajen en el mismo camino. Pero ojo que a veces pasa la inversa. A veces la familia quiere que la institución trabaje con la educación sexual integral y es la institución educativa la que está mirando para un costado. Y en ese caso, ahí es la familia la que toma las riendas y es la que dice, bueno, acá educamos en el marco de los derechos, después decidirán si cambian de escuela o cómo dialogan con sus hijos para que la escuela no va. ¿Qué pasa con muchas familias cuando deciden que sus hijos vayan a escuelas religiosas pero no son creyentes? Ellos después dialogan y explican que no practican esa religión. Pero la pregunta es muy interesante también para pensarla en otros entornos que no son los propiamente de instituciones educativas. Y vuelvo, una situación, una reunión de amigues o una reunión familiar, en donde vemos que se dan ciertos maltratos simbólicos o que no son tan evidentes. Y bueno, yo creo que hay que intervenir por el niño porque somos corresponsables de que no se vulneren sus derechos y a veces creo que sin las instituciones atrás que nos respaldan, creo que son las situaciones más difíciles, ¿no? Yo lo que trato de hacer es intervenir con la pregunta, para tampoco generar que ahí se arme todo un caos, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué le dijiste así? Y delante del niño, ¿por qué no se puede decir de otra manera? A ver, ¿cómo podría ser para que nos podamos sentir todos mejor? A mí me incomoda, ¿no? Y la verdad que no son situaciones muy cómodas, pero yo prefiero eso y no irme a mi casa diciendo, loco, me aguanté que le griten a un chico delante mío y yo hablo de no vulnerar derechos. Y después lo que hago, porque tampoco uno tiene que contradecir, no se genera ahí como una cosa de la comunicación compleja, después lo que hago es dialogar con el adulto, por ahí en la misma reunión, a un costado, o después por unos WhatsApp, y explicarle el posicionamiento que yo tengo, explicarle lo que haría yo en esa situación, que tampoco tengo la verdad, pero por lo menos trato de no vulnerar un derecho. No sé si estoy contestando tu pregunta, pero a veces insisto, pienso que esas situaciones cotidianas o en la calle son las más complejas. Y yo creo que la pregunta ya corta la vulneración del derecho y eso ya es mucho. Y le muestra al niño que hay un adulto que piensa diferente. Entonces ya no toma como verdad ese maltrato, ni lo naturaliza. Por supuesto estoy hablando de cosas leves, como podría ser un maltrato, como dije antes, ¿no? De alguien que le eleva la voz o le asusta con cosas que no existen, como el cuco, amenazas. Ya si hablamos de abuso, tenemos que ir a hacer la denuncia. Como corresponsables de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ahí tenemos que ir a hacer la denuncia a la policía. Si vemos, por supuesto, o si un niño o niña nos cuenta, nos relata una situación de vulneración de derechos. Sí, ahí hay que ir a hacer la denuncia. Espero ser clara, es muy fuerte, pero bueno, la pregunta es muy pertinente. No sé si hay otra persona que ha tenido otra experiencia y por ahí lo resolvió de otra forma, ¿no? Yo ahí te dejé una pregunta, perdón, pero por las dudas porque no quiero... A mí lo que me pasa, yo trabajo en barrios que sin ser las escuelas católicas, ahí te ponían la ortodoxia cristiana, porque conozco otra parte del cristianismo que no es así, conozco gente del cristianismo que está con la causa nuestra, pero el tema es que hay gente muy ortodoxa y no solo se contagió en la familia, sino los compas docentes, las y los compas docentes. ¿Y cómo hacemos? Porque a mí me cuesta contagiar, yo te juro que me siento como un extraterrestre. Entonces, ¿cómo hacemos para plantear estas temáticas cuando tenemos una ley nacional, por supuesto, que hay que hacerla respetar, pero me cuesta muchísimo, porque están como en conjunto familias, docentes, y bueno, los pibes son los perjudicados. ¿Cómo te parece que por ahí podemos contagiar? Y yo apuntaría, sin que nadie, por supuesto, se sienta mal, porque hay que respetar todas las creencias, a que justamente eso, la religión es una creencia. En cambio, acá estamos hablando de un derecho. Son dos cosas totalmente diferentes. Vos andá, cree lo que quieras, andá a practicar tus rituales, que no vulneren los derechos, porque no pueden
las creencias y las prácticas religiosas vulnerar los derechos. Entonces yo desde ahí, respetando, no voy a cambiar a una persona que tiene fe. Yo no tengo fe y no lo puedo comprender, pero lo tengo que respetar. No voy a cambiar a una familia que viene desde hace no sé cuántos años yendo a la iglesia todos los domingos. Que a la iglesia vaya si lo desea, pero que no me impida a mí trabajar en el marco de los derechos y que entienda que ninguna creencia puede vulnerar un derecho, respetando esa creencia y cada uno con la suya, pero tiene que estar el límite claro. Yo lo plantearía de esa manera porque me parece que entrar como en una guerra de las dos cosas no nos va a llevar a ningún lado, porque están en, qué sé yo, como ámbitos, son cosas diferentes para mí. Yo lo encararía así y creo que sería como una buena entrada, porque cuando las personas sienten que son respetadas, pero realmente respetadas, porque hay que respetar las creencias de cada uno, siempre que no vulneren el derecho de nadie. Lógico. Yo te súper agradezco, porque de hecho conozco una facción del cristianismo que no está con nuestra causa. O sea que no es que todo, no es que estoy tirando por la borda la religión, pero digo, ¿cómo puede haber gente, por eso debe haber católicos que también, yo conozco particularmente esa rama y me resulta raro porque son opuestos a todo lo que me pasa a mí en los barrios, que no hay manera, es cemento, o sea, no tengo manera, pero me diste una súper herramienta, gracias. No, qué sé yo trato siempre de pensar en el plano de cómo se construyen los sentidos, ¿no? Y el peso de cada uno. Acá estamos hablando de una ley. Si no, bueno, cada uno sabe cómo se construyen y cómo se logran las leyes, ¿no? Luchando en el terreno, con marchas, con agrupaciones. Si no, hay que encarar por otro lado, pero ir en contra de una ley porque sí. No, la verdad que yo en ese debate, si viene una familia, directamente de plantearlo en estos términos, yo creo que puede ir por buen camino. Insisto, respetando a cada uno, porque esto también tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Respetar a los otros y a las otras en torno a sus ideas. Perdón, Ceci. Acá Sí, creo que también juega un rol muy importante los cuentos, ¿no? Muchas veces como que asociamos los cuentos con que los cuentos son solamente para la niñez. Y por ejemplo, ayer había descubierto una frase que decía, ¿no? Los cuentos sirven para hacer dormir a la niñez, pero también para despertar a la adultez, ¿no? Una cosa por ahí tan simple como un cuentito, ¿no? Que muchas veces dicen el cuentito, qué cosas tan ricas y tan buenas nos pueden disparar, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, cómo desglosar o utilizar ese cuento para hablar de montones, montones, montones de temas, porque cuentos hay para elegir. Y otra cosa muy importante, que ahí decían en el tema de las familias, que a veces hay más como objeción o prejuicio de parte de la familia, sino tanto de la niñez, nosotros que somos docentes, la importancia de las reuniones de familias, ¿no? En el que uno como docente tiene que mostrar también qué es, quién es, por eso también es importante el currículum, ¿no? Muchas veces dicen, ay, va a decir qué títulos tiene. No, sí, es importante, porque uno, diciendo qué es, cómo es, también les va enseñando o mostrándoles a las familias, bueno, miren, esto es así, 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 y yo estoy avalada por una ley, y la ley y los derechos va más allá de cualquier creencia, prejuicios, estereotipos que, que podamos compartir, ¿no? Y por eso recalco e insisto la importancia de la educación popular, ¿no? En la educación popular encontramos diversas familias, diversas construcciones, diverso todo. Entonces, bueno, está bueno también tratar de llevar esa educación popular, esa educación informal, a la formalidad de cada espacio educativo. Esto que estamos haciendo hoy en día, por algo extremo que nos ha pasado, es también hacer educación popular. Estamos cada una desde sus casas, cuando hacemos nuestros encuentros con nuestros alumnos, alumnas, también estamos compartiendo un pedacito de nuestras vidas. Y qué mejor que compartir esos espacios de vida a través de la palabra, a través de la verdad, porque eso muchas veces les cuesta a los adultos, ¿no?
la verdad. Y la verdad está avalada por una ley. Sí. Bueno, más o menos, Giselle, es la hora que habíamos dicho como para ir cortando. Está súper interesante, ¿no? Pero no queremos agotar a nadie. Y como mis alumnas saben, yo soy muy estructurada, los tiempos están súper organizados. ¿Podemos hacer el sorteo? Así Dale, los Aye. que están en la plataforma Zoom, quedaron 37, de las cuales obviamente que Cecilia no se va a llevar el libro, y Giselle tampoco, y yo tampoco, ¿no? Y Celeste tampoco. ¡Ah! Apliqué ahí un límite, qué mala. Bueno, les digo algo, estoy con un audio del celular y porque no sé qué pasó hoy con la tecnología, pero lo supimos surfear, como hacemos siempre las mujeres, ¿no? Es una había un varón recién, pero bueno. Bueno, el libro que se rifa es ¿Por qué volvías cada verano? ¿Sí? ¿Me escuchan? De Belén López Peiró. Bien, esto es así en casa, hice los nombres y apellidos, saco un papel, esto es así, bien docente. Bueno, saco el papel, no tengo una criatura para que saque el papel, perdón. Terrible la historia de ese libro. Sí, De abusos. sí, Sí. pero bueno, che, pero está pero está bueno interesante para trabajarlo en secundaria, ¿no es cierto? María de los Ángeles. Bien, saco, Si me lo saco me muero. No te... No. A ver, Vero Almada, ¿puede ser? ¿Vero está ahí? Mire que si no está se sortea de nuevo, Mirá. Pará, pero dame. Se fue, volvió a sortear. ¿En serio se fue? Estoy, no, sí estoy. ¿Estás o no Estoy, lo que estás? pasa es que cerré el chat justo, porque tenía todo el tiempo el chat abierto, y justo cerré, estaba escribiendo recién. Sí, estoy acá, buenísimo. No sé si se ve, para que sea, ¿dónde está? No sé si se ve, ¿se ve? No, Vero, no veo nada, no. Vero Almada. Bueno, felicitaciones, Vero. Gracias. Escribime por el chat y mandame tu teléfono para acercártelo, ¿sí? Hoy le entregamos justo el libro a Julia, que se había ganado el libro. Después lo van a ver en la foto en Brigada ESI, en la página de Brigada ESI. Bueno, ¿les puedo comentar algo más? Hay alguien, esperen que admito a alguien que se está sumando. Tenemos YouTube, así que Brigada ESI se pueden suscribir y después estaremos subiendo el video de hoy. ¿Sí? Muy bien. Buenísimo. Bueno, felicitaciones a la que se ganó el libro. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias, Cecilia, por estar también y compartir, ¿no? Lo lindo de la ESI. Hermoso encuentro, muy gratificante y muy enriquecedor con las preguntas. Muy, muy, muy bueno. Bueno, queremos agradecer también desde La Violeta, en su tema ICTA, bueno, Brigada ESI, Cultura en Movimiento Brown, nuevamente por estar. Agradezco acá a mi pareja por dar el sonido al cuento, espero que se haya escuchado, Leandro Ponce. Así que bueno, la idea es seguir compartiendo estos momentos que nos ayudan tanto, ¿no? Para poder seguir construyendo esto tan lindo y tan necesario que es la educación sexual integral. Así que bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, y si no, ya damos por finalizado esta hermosa charla. Una sola cosita, que Cecilia repita dónde localizarla para adquirir su libro, Sabrina y el cuerpo. Ahí les pongo el blog y el mail. Bueno, igual decilo, así queda grabado. Claro, Manda el chivo, Ceci. CeciliaVilalta@gmail.com.
Buenísimo. Y el blog es muy fácil, es www.sabrinayelcuerpo.blogspot.com. Genial. Ahí se los Y bueno, y copio. el próximo encuentro lo vamos a ir avisando también desde las redes, desde Brigada ESI La Violeta. Ahora también tenemos YouTube, así que síganos. Y ahí, bueno, vamos a ir anotando tanto las estrategias que les fui comentando, que vamos poniendo, como los próximos encuentros de charlas. Cuando vos me digas, pongo el tema que pensamos para el cierre de Zoema Montenegro, Niña. Dale. Bueno, entonces vamos a escuchar este tema también que está muy bueno, y para seguir también incluyendo más recursos, como lo es ahora una canción. Gracias. Gracias, gracias. Grosas. Gracias. Cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón. Surca un camino inquieto, abre sus alas como ruiseñor. Mira todos sus tesoros debajo del árbol y del gorrión. Sueña sueños sinceros bajo un cielo de liberación. Nadie puede decir que niña que se quieta, hoy tu espino blanco y reina tu cabellera. Nadie puede decir que niña que se quieta, hoy tu espino blanco y reina tu cabellera. Mira con ojo inquieto desde la cima del corazón. Toca con mano inquieta la mesurita como felino. Viaja con alma serena, derriba murallas con todo su amor. Ya no le teme a la noche ni al sonido del silencio. Nadie puede decir que niña que se quieta, con tu vestido blanco y reina tu cadera. Nadie puede decir que niña que se quieta, con tu vestido blanco y reina tu cabellera. Mujer, niña, pájaro, nadie puede decirte cómo tienes, cómo debes, cómo quieres, quién eres. Libre, nuestro cuerpo es libre, 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 nuestros cuerpos son libres. Nadie puede decir que niña que se queda, con tu vestido blanco y reina tu cabellera. Nadie puede decir que niña que se queda, con tu vestido blanco y reina tu cabellera. Nadie puede decir que niña que se quieta, con tu vestido blanco y reina tu cabellera. Nadie puede decir que niña que se quieta, con tu vestido blanco y reina tu cabellera. ¡Ay, la puerta! ¡Con el corazón! ¡Bravo! Nadie Un se aplauso quiere ir, virtual.
Si quieren, abrimos todos los micrófonos y nos damos un fuerte aplauso. A ver, abrimos los micrófonos y a la cuenta de 3 nos aplaudimos. A la 1, a las 2 y a las 3. Hermoso. Gracias. Seguimos Gracias. construyendo. Así es. Gracias. Ahí tenés una alumna, Ceci, que te manda todo su amor. Sí, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, ya vamos a volver al instituto y vamos a poder seguir construyendo espacios. Pero bueno, ahora tenemos que ser fuertes y aprovechar estos momentos virtuales y pensar que esto va a pasar. ¿Sí? Gracias, Claudia, realmente gracias. Bueno, gracias a toda la agrupación que me invitó. La verdad que la pasé muy bien. Gracias. Me sentí muy bien recibida. Bueno, hasta la próxima. Gracias a vos. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Seguimos en Tejiendo en Redes. Gracias. Gracias.